Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petras, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a una gran amiga, alguien a quien quiero y estimo mucho, una gran profesional, ella es life coach. Su nombre es Jenny Villasana, me ha reemplazado en varias oportunidades en este programa, pero además es una persona que tiene un programa muy especial llamado El Carrusel de tus Sueños en Cadena Azul y todas las tardes, ¿correcto? Todos los miércoles a la 1:30 de la tarde. Perfecto. Y bueno, yo he sido invitada en todo ese programa en dos o tres oportunidades. Y una de las cosas que a mí siempre me llama la atención de los temas que tú abordas es que son temas que nos enseñan y nos dan herramientas de vida. Obviamente porque tú eres life coach y la verdad es que eso es una profesión, yo diría, muy necesaria cuando vivimos en un mundo tan lleno de incertidumbres, de complejidades y de estrés. Pero hay un nuevo estrés que además se agrega cuando nosotros vivimos situaciones extremas. Y de hecho uno de los programas que más me impresionó, gracias por sugerirme también ese programa porque tiene que ver con la crisis que viven muchos desplazados y muchos refugiados, y vamos a hablar directamente de la población venezolana que está en tan alto nivel de estrés, es el llamado síndrome de Ulises. Y me llamó mucho la atención porque es un síndrome que no solamente está afectando al refugiado directamente, al que se ve forzado a salir del país, sino a las familias de esas personas. Así es. Incluso en los lugares en que esas personas llegan, luego de haberse tenido que ir muchas veces de una manera apresurada, un tanto atropellada, en situación extrema de su país. Vamos a hablar de esto del síndrome de Ulises. Bueno, el síndrome de Ulises no es más que un conjunto de síntomas que se empezó a observar que se presentaba en los inmigrantes. ¿Y por qué se llama el síndrome de Ulises? Que la gente, todo el mundo me dice, pero ¿por qué el síndrome de Ulises? Porque Ulises, siendo un guerrero, Ulises para los romanos y Odiseo para los griegos, ¿no? En la Ilíada nos narran cómo él, después de la guerra de Troya, se navega por 10 años antes de llegar a su casa. Y es en la parte de la historia, de la mitología, donde hablan de la debilidad y complejidad de Ulises, porque lloró, porque se deprimió, porque le hacía falta a su familia, porque siendo un hombre tan fuerte y tan guerrero, tuvo esa complejidad emocional. Y su depresión, a pesar de que se deprimía, siempre tenía que salir adelante porque él tenía un objetivo que era llegar a su casa. Entonces, en su travesía, él se levantaba, se acostaba, peleaba con un monstruo, que es la travesía que atraviesa una persona que emigra. Entonces, estos síntomas, cualquiera dice, bueno, pero se presentan en todos los inmigrantes. ¿Cuál es la diferencia entre que un inmigrante que no los presenta y uno que sí los presenta? Sí, es verdad que se nos presenta tristeza, nostalgia, nosotros extrañamos como inmigrantes, pero tú lo has dicho, el que se va en situación extrema es el que presenta estos síntomas exacerbados, ¿no? Sabes que yo conocí mucha gente que eran desplazados de la violencia en Colombia, que de hecho tenían todas las características del síndrome de Ulises. Sí. La señora que me ayudó a mí a criar a mis hijos en Venezuela, la señora Berta, yo la quiero muchísimo. Ella, Berta Beltrán, una persona que se autoeducó con mucho trauma, pero la violencia la marcó, la violencia que ella, el de haber sido una desplazada. Y aunque ella, ya sea su hija nació en Venezuela, ella todavía tenía el trauma, a pesar del tiempo, de todo lo que había vivido y del hecho de haber tenido que irse, no porque quería, sino porque las circunstancias la obligó. Lo que quiero decir es que pareciera que no termina totalmente de curarse la persona, es una marca que te queda. Cómo lo procesas en tu vida posterior es otra cosa, pero la marca del proceso y lo que sentiste y probablemente te da una suerte de, como que puede ser que tengas lo que llaman estos recuerdos que te llevan atrás. Los flashbacks. El flashback, exacto. Porque nos ha pasado ahora que nosotros estamos enfrentando las crisis de nuestras familias producto de este desplazamiento, que sentimos lo que yo he llamado un síndrome de Ulises extendido. Pero fíjate, de lo que acabas de decir, haciendo alusión a la señora que te ayudó, fíjate que se presentan más fuertes los síntomas
en la persona que sale en su mediana edad para arriba, sí, porque nos estamos trayendo hasta los abuelitos, sí, por necesidad, por salud. Sí, sí. Entonces, de la mediana edad para arriba, ¿por qué? Porque son las personas que más aislamiento sienten, porque son las personas que más les cuesta la mezcla sociocultural, el idioma, claro, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas se les exacerba los síntomas y es muy difícil después de procesar y se quedan marcados para siempre. Totalmente. Marcados para siempre. Los jóvenes, bueno, como sabemos, la juventud aguanta todo, no significa que no les dé, pero para ellos es más fácil adaptarse, sobrellevarlo, etc. Yo creo que no es un accidente que además, y disculpa que te interrumpa, lo llames o se denomine el síndrome de Ulises, porque es una odisea. Es una odisea, exactamente. Es realmente una odisea. Exactamente. Desde que eso se viene de los 90. Claro. Y desplazados ha habido, hay 50 millones, según las estadísticas, de desplazados en el mundo. Sin embargo, es en los años 90 que se ha creado como una conciencia, hasta se etiqueta pues la parte emocional y física, porque vamos a hablar también rapidito de los síntomas físicos que pasan desapercibidos porque se creen que son normales en todo el mundo, pero en el síndrome de Ulises, por ejemplo, estábamos hablando de la subida de peso. Por supuesto, se habla del estrés, de la mala alimentación. Es más, ese es un síndrome que viene del estrés, ¿no? Son factores estresantes lo que conforman el síndrome de Ulises. Hablando del caso de Venezuela, nosotros no tenemos cifras oficiales porque por supuesto el gobierno no lo va a procesar, pero hay un estudio de la Universidad Simón Bolívar de Caracas que habla de 2 millones hasta ahora de desplazados, porque yo sí les llamo desplazados, aunque no lo querramos reconocer. Tengo entendido, Jenny, porque las cifras no son... Sí, no. Las cifras son oficiales de las personas que nos reciben. Se habla de que Venezuela tiene más del 10% de su población y nosotros tenemos 34 millones de personas, lo cual quiere decir que aproximadamente 3,5 millones de personas. Imagínate. Porque obviamente tú estás hablando de lo que ha pasado en los últimos 2 años, claro. Un aceleramiento, pero ese proceso viene de nosotros mismos, que tengo aquí 18 años. Y a partir de 2014, con las primeras matanzas de estudiantes, se generó un proceso de salida mucho más acelerado. De manera que podríamos tal vez ubicar la mayor parte crítica, donde probablemente 3 millones de personas salieron. Sí. ¿Okay? Al punto que, bueno, ya viste que no solamente las Naciones Unidas ya reconoce a Venezuela como la peor crisis de refugiados que se ha dado en el hemisferio. Hay países demandando al régimen, lo que yo he llamado la caquistocracia comunista, y que quisiera explicarle rápidamente a la gente. Caquistocracia se refiere al gobierno de los peores, de los más depravados, de las peores especies que no tienen ningún tipo de moral y que no tienen límites en la capacidad de destrucción y en la capacidad de corromper y destruir. Y evidentemente eso es lo que hay en Venezuela, una caquistocracia comunista, y evidentemente esa misma caquistocracia comunista destructiva hoy está siendo demandada ante el Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, porque lo que se ha cometido con Venezuela es nacionicidio. Pero volviendo al tema de los venezolanos, yo quiero que nos explique por qué el venezolano está sufriendo, obviamente, con toda esta situación, muy directamente, y es probablemente lo más sintomático del síndrome de Ulises. Porque el venezolano tiene una gran característica, y yo sé que, pues me perdonan las otras nacionalidades, cuando yo lo digo me dicen, bueno, claro, porque tú eres venezolana, pero es que yo soy objetiva cuando lo digo, porque yo trato a colombianos, yo trato a argentinos, yo trato con todo tipo de gente en mi consulta, y todo tipo de nacionalidades. Primero, no está preparado para emigrar. Nosotros no estamos preparados para emigrar. Porque no era un país de migración. Porque no era un país de migración. Para nada. Segundo, nosotros íbamos para prepararnos y volvíamos, o para disfrutar. Y segundo, se ha esperado mucho. O sea, ha sido la crisis tan bárbara y lo que se ha vivido ha sido tan espantoso, pero se ha esperado mucho, cada quien por sus razones, para salir. Entonces, cuando sales, la situación es muy extrema. Entonces, tus síntomas vienen con presíntomas que ya vienes viviendo. Tu situación de estrés viene de años. Tu situación de estrés, la incertidumbre mata, decía mi abuelita, y es verdad.
No hay nada peor que la espera, la incertidumbre. Conversábamos antes de que comenzáramos el programa, toda la gente que ha tenido que postergar ese viaje por alguna u otra razón. Entonces, eso ha hecho que a la hora de salir sales muy mal. Sales muy mal. Entonces, por supuesto, te enfrentas a una situación como llegar a un país, bueno, todo lo que sabemos, que no hablas el idioma, que no te encuentras con lo que te pensabas encontrar, que te habían pintado otra situación, otras personas, que te habías creado una fantasía, porque pensás, como estás tan mal, piensas que entonces en cualquier lugar va a ser mejor. Y a veces te encuentras con que también tienes que luchar de peor manera. Hay muchísimas cosas que exacerban el síndrome. Pero por eso, para el venezolano ha sido tan difícil, porque ha esperado mucho, sobre todo los que han salido en los últimos 2 años, además, porque era muy difícil. No solamente irse y dejar toda tu vida, porque es literalmente dejar toda tu vida, sino ver que se te derrumba tu mundo, claro, que te quedas sin, que de repente, y además como tú dices, son personas, muchas de ellas, que ya tienen una edad, digamos que son personas maduras, claro. Algunos, los más jóvenes, más aventureros al principio. Sí, y se adaptan, tienen una capacidad de adaptación de la juventud. Pero imagínate una persona de 35, 40, 45, sí. 50, 60 años. Tiene una red social hecha, exacto. Tiene una red laboral hecha, tiene bastoncillos, como les llamo yo, familiares, de amigos, de su religión, de todo lo que conlleva una vida social, y eso lo pierde. Total. Entonces es como un salto al vacío, no hay redes que te sostienen, sí, y eso es muy difícil. El otro problema es cómo nos generamos un paracaídas para que la caída no sea tan traumática, y sin embargo no lo hay. Es que no lo hay. Tú hablabas del tema de los que no es que primero salieron en avión, luego empezaron a salir en autobuses y luego en buses y ahora caminando. O sea, es un síntoma brutal de desesperación, de huir para sobrevivir. Y hay algo que es crisis, hace crisis en el síndrome de Ulises, y es cuando nos encontramos con, aparte de toda la tragedia que llevas encima, con prejuicios en el lugar donde llegas, con la bendita xenofobia, con rechazo. Entonces no solamente estás dejándolo todo, sino que te sientes que estás yendo a un lugar donde no te quieren. Entonces, sobre todo estas personas, como dices tú, que han ido en autobús, que han ido caminando, ¿a dónde llegan? A países no tan lejanos de nosotros, bueno, que me van a perdonar que en alguna oportunidad los acogimos con amor, con cariño, y que además aportaron mucho para nuestro país, ¿no? Pero que nos tocó a nosotros y no nos hemos conseguido con compasión. No compasión, porque yo digo, no estamos esperando la compasión desde la lástima, estamos esperando compasión desde la humanidad. Sí, pero yo quiero un poco contextualizar lo que está pasando. Venezuela recibió, por ejemplo, 5 millones de colombianos, es cierto, pero no de golpe. No, claro. O sea, lo que te quiero decir es que esto ha habido una implosión y explosión al mismo tiempo. Y hay un deslave humano que se ha regado por América. Lo que conseguimos de golpe, lo que recibimos de golpe fueron los europeos. Claro, pero ¿no? Sin embargo, exacto, en un momento de la guerra, en otra época, en un país mucho que se estaba construyendo. Pero imagínate estos países, la presión para Colombia, la presión para Perú. Ahí está lo que hablábamos, o lo que tú me decías sobre el síndrome extendido. Sí. Eso es parte del síndrome extendido, que aunque inclusive es porque está en la conciencia colectiva, aunque no seas familia, porque el síndrome extendido al quien ataca primero es a la familia que recibe, o al amigo inmediato que te recibe. Sí, tú empiezas a sintomatizar todo lo que la persona trae. Te involucras de tal manera, sientes culpabilidad, que es la culpabilidad que él siente por otras razones. La tuya es de no poder ayudarlos como tú quisieras ayudarlos, de no poderles ofrecer lo que tú quisieras ofrecer, y la desesperación de a veces de ver lo desubicado que están y que tú no encuentras cómo ubicarlos, porque además de que vienen de una situación tan dura, tú no puedes ser tan duro. Entonces, bueno, ese síndrome extendido que tú sientes como familiar, lo siente la conciencia colectiva porque se siente atacado de alguna manera. Y no saben cómo ayudar. Porque hay un deslave humano que están enfrentando una crisis brutal de refugiados.
Y pienso por eso que es probablemente la peor crisis que se ha dado en el hemisferio. No quiero dejar pasar para la audiencia cuáles son los síntomas. Es importante que nos digan los síntomas y cómo lo siente también el síndrome de Ulises extendido en la familia. Claro, los síntomas psicológicos, primero hablábamos de la depresión. Hay una depresión, pero vamos a diferenciar esta depresión de la otra, de la depresión que se conoce como tal. En esta depresión, a pesar de que estás abatido, no hay apatía, no se puede dar el lujo el inmigrante de sentir apatía. Mira qué cosa tan seria, ¿no? Lo que llaman la depresión guerrera. No puedes quedarte acostado, es una depresión guerrera. Yo le doy mucha gloria a eso, porque tú tienes muchachitos en tu casa o tú mismo tienes que comer. Entonces mucha gente que depende de ti, tú tienes que agarrar tu depresión, metértela en el estómago, a lo mejor vas a explotar como una úlcera y te vas a inflamar, vas a retener líquido, te puede dar una úlcera, gastritis, todo eso te va a explotar, pero tú sales adelante a trabajar de lo que sea, literalmente, sin pensar en tu cabeza lo que tú eras, tu background, tu profesión. Tú tienes que hacer lo que tengas que hacer. Entonces esa es la gran diferencia que hay entre esta depresión que le da en el síndrome de Ulises a la depresión como tal. Nosotros tenemos mucha nostalgia, mucha extrañeza, pero también tenemos una ansiedad. Hay muchas manifestaciones en la piel con esta ansiedad que te da. También como si hay mucha resequedad en la piel. Hay mucha resequedad en la piel y en el cuero cabelludo. Yo no soy médico, pero bueno, he rescatado lo que en mi investigación, lo que los médicos me dicen y lo que se ha en conjunto llegado a la conclusión de que deriva del síndrome de Ulises. La inflamación. Es como que absorbes tanto al mismo tiempo. Eso me gustó mucho. Eso me lo dijo una psicóloga y me encantó. Dice, absorbes tanto al mismo tiempo que el cuerpo se inflama y retiene. Porque estás tan loco por retener mentalmente que entonces el cuerpo empieza a retener cosas como líquido, por ejemplo. La subida de peso, bueno, ya lo sabemos, hay una mala alimentación, hay trastornos alimenticios. Y trastornos del sueño. Del sueño. También la subida de peso muchas veces. Claro que sí. Y bueno, tu dieta cambia completamente, tus horarios cambian. Ya tú no puedes tener lo que tenías, a pesar de que, como me decía un amigo venezolano que acaba de llegar, oye, yo salí con hambre y tenía el dinero, pero a veces no tenía las cosas, no se conseguía muy caro, etc. Y llego aquí dichoso de irme a un supermercado a comprar lo que quiera. Por eso me duró una semana, porque ya después compro lo básico para sobrevivir. Entonces, me dicen, ¿sabes qué? Me estoy ubicando. Entonces, mira, todos esos trastornos son, bueno, físicos. He notado mucho el hablar. La gente tiene una manera, el venezolano, nosotros todos lo sabemos, hablamos muy rápido, ¿no? Nosotros aceleramos el habla, pero estos van a 100 por hora. Se atropellan en el agua. Porque hay la ansiedad y la desesperación hace que exactamente. A veces los tengo que respirar profundo, cálmate, vamos a conversar con calma, vamos, sí. Entonces fíjate que la depresión te da por que te bajas mucho y a estos les da por subirse mucho. Esta depresión es una cosa insólita, de verdad que es digno de estudio, y en el caso de los venezolanos, más todavía por la situación en que se ha habido. No digo que seamos los únicos, porque han habido... No, pero lo que pasa es que probablemente la situación más extrema que se está viviendo. Yo creo que hay otros países, por ejemplo, ahorita los puertorriqueños a raíz del huracán Irma sufrieron mucho de esto del síndrome de Ulises. He conversado con varios y ahorita, precisamente oyéndote hablar, me doy cuenta que efectivamente... ¿Pero sabes cuál es la diferencia? La gran ventaja que ellos tuvieron de la ayuda americana. No, ya de la intervención, del amparo, donde pueden trabajar y pueden ubicarse. Exactamente. Mientras que el desplazado extremo, que es el caso venezolano, el que tiene se va pero no sabe, tiene una gran incertidumbre sobre su posible inserción, porque no es solamente un problema de idioma, que aquí se agregaría este problema, sino también cómo va a ser recibido en el otro lado, como tú dices. El sentirse extraño, el decir, bueno, pero esto no fue mi escogencia porque me obliga a la situación, pero además voy a un lugar que pareciera no quererme, que me rechaza.
Entonces yo creo que todas esas mezclas te dan una sensación, como tú dices, de una ansiedad, Sí. y te hace sentir probablemente todos estos elementos que tú hablas de problemas de sueño, el peso se descompone, es decir, y empieza la gente a inflamarse. O sea, junto a eso, mi pregunta es, ¿la familia pudiera estar sintiendo los mismos síntomas? Pero totalmente. Me refiero a la familia que Totalmente. Tú estás recibiéndolo todo. Exactamente. Tú no solamente estás recibiendo a tu primo del alma, a tu sobrina Está del recibiendo alma, toda su tú ansiedad, estás todo su recibiendo carga. todo lo que trae, y Claro. probablemente ya ustedes, esta persona ya lleva un tiempo conversando sobre esta venida. Tú te estás preparando y dices, ¿cómo voy a hacer yo para humanamente lo haces por una cuestión de familia y de humanidad, pero a lo mejor tú no puedes? Tú no tienes los recursos económicos, estás acostumbrado ya a estar solo. Esa es otra, ¿no? Que me dicen mucho, ya yo tengo tanto tiempo aquí, ya yo me adapté, ya yo tengo mi rutina, estoy tan acostumbrado a estar solo, pero eso no me va a privar de recibirlo, porque sería un gran egoísmo de mi parte. Entonces viene ese tira y encoge y esa sensación de culpa. Recibes a la persona, llegó el momento, ya tú estás estresado como está estresado él por otras razones, por salir, por etcétera, ya tú estás estresado por recibir, ¿no? Entonces aquello es un choque de estrés total, porque acuérdate que el síndrome de Ulises viene solo del estrés. Totalmente. No es una patología, puede desarrollar, puede generar, puede ser la base de patologías. Exacto, pero no es una patología, Sí. es un conjunto de factores estresantes que se exacerban por estas ¿A ti te circunstancias. ha tocado ayudar a Sí, familias? mucho, Me refiero no solamente al que llega, al desplazado, al refugiado, sino a la familia que lo recibe, que está sufriendo el mismo cuadro. Pero es que me llaman más que el mismo. Sí, claro. A la final, a quien más tengo que ayudar es al que lo recibe. Claro. Porque por un lado me dice Jenny, es que a veces no encuentro la hora de salir de la casa, por ejemplo, o me dicen, no sé cómo ubicarlos, tienen, como decimos muy en criollo, pajaritos preñados en la cabeza. No son pajaritos preñados, por favor, pero es que así lo vemos, ¿no? No encuentro cómo ubicarlos, piensa que van a llegar y van a conseguir trabajo, y ellos te dicen, apenas los recibo en el aeropuerto, yo trabajo aunque sea lavando platos, pero cuando se ponen a lavar platos llegan llorando a la casa. O sea, tú llegas con yo estoy dispuesto a todo, yo lo voy a hacer todo, wow, y enfrentarse, eso es muy duro, Vilma, muy duro. Sí. Entonces, tú estás recibiendo a esa persona todas las noches, con toda esa frustración que llega. Aparte de eso, seguramente económicamente, pues también va a salir de tu bolsillo, pues esa es la cruda realidad, dólares que no te sobran. Entonces, bueno, poco a poco se van acoplando, porque el amor lo puede todo, porque cuando tú quieres, cuando tú tienes ganas de ayudar, lo puede todo, pero a veces no hay tanto amor, ¿eh? A veces no hay tanto amor, a veces te desbucaste ofreciendo la ayuda que no podías dar. Así es. Entonces, bueno, viene un poco porque el problema fundamental es que el que vive acá sabe lo complicado que es. Exactamente. El que llega no sabe y piensa, va a ser mejor que de donde venga. Mejor lo que sea. Mejor lo que sea. Y resulta que hay dos choques. La realidad de que no es fácil, de que tienes que ubicarte, como tú decías, porque vienen completamente desubicados. Sí, sí. Y tú que estás ubicado y que quieres ayudar, te sientes a veces, me imagino, impotente. ¿Cómo lo ayudo? ¿Dónde le explico? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo ayudo a ubicarse? Sin tener todas las herramientas, porque uno mismo, cualquiera de nosotros, está en la lucha diaria por salir adelante en un país que nos exige, claro, que nos ha recibido muy bien, pero nos exige, que hay que trabajar todos los días, porque el que no trabaja no paga la renta, no paga su mantenimiento, y por lo tanto no puede seguir. O sea, entonces es una doble carga para el que la recibe, porque está recibiendo esto con toda su carga de desubicación, ansiedad, depresión, guerrera, lo que tú quieras llamarle, junto, y la persona que está aquí tratando de ayudarlo, pero viviendo todo el estrés de tener que vivir y echar para adelante todos los días, claro, en esta realidad que es complicada. Exactamente. Sí. Fíjate que hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención en cuestión de este síndrome extendido. Sí. Cuando tienes gente en tu casa, niños, adolescentes, que no vivieron
lo que tú viviste, Exacto. que ni siquiera a lo mejor vivieron en Venezuela o se vinieron no muy lo pequeños, no lo comprenden. Para nada. Y a ellos les afecta mucho. Diferente como le afecta. Porque les rompe su equilibrio de vida normal, que además no entienden lo que uno puede entender, porque el que empatiza es el que está en la situación que emigró o que tuvo que irse, pero que sabe lo que está viviendo. Pero el que se crió acá, tiene la madurez para sobrellevar. Los que son jovencitos que vinieron niños y después ahora son adolescentes y dicen, ¿qué es esto? Para ellos es muy difícil. Para ellos es muy difícil, se sienten invadidos, no entienden. Ellos ven aquí como, aquí a los 18 años ya se quieren ir de la casa. A los 18 años ya se quieren ir de la casa y no entienden cómo recibimos en casa una familia completa. Y además mi mamá y mi papá le están pagando el carro y le están ayudando a que se mude y le están ayudando. A mí me están diciendo que yo tengo que trabajar para comprarme el carro. A mí me están diciendo que yo tengo que trabajar para poderme ir de la casa. A mí me están diciendo que yo tengo que contribuir. Entonces no entienden cómo ellos van a funcionar. Y a veces eso dura mucho, a veces dura poco. A veces la gente se ubica rápido, gracias a Dios. ¿Tu papel con estas familias cuál es? ¿Ayudarlos cómo? Bueno, primero comprender que hay que echar adelante lo que una vez se aceptó. Usted llegó a la conclusión de que lo podía ayudar, usted le tendió la mano, así que hay que seguir adelante. Asúmalo y vamos a ponernos metas pequeñas. No abarquemos todo lo que aquella persona trae de una vez. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo paso? El primer paso es conseguirle trabajo. Ubíquense en eso. Vamos a conseguirle trabajo. Y la legalidad, ayudarlos a conseguir la legalidad. Por supuesto, exacto. Para poder conseguir el trabajo. Ese es el otro tema, ¿no? Que no lo hemos tocado. No nos queda tiempo, pero bueno, eso es algo que también nos ayuda. A mí no me gusta decirles ilegales, pero porque nadie es ilegal en el universo, pero no tienes los documentos y eso empeora mucho la situación. Y bueno, el alcoholismo, el tabaquismo, hay muchas cosas que veo muchas cosas a que la gente se agarra para sobrevivir, ¿no? Para medio sobrevivir. Creo que nos toca hacer otro programa, Jenny, de verdad te agradezco mucho porque creo que de verdad este tema no solamente pica y se extiende, sino que es necesario para la comunidad que está sufriendo este estrés en este momento y para tantas familias. Claro. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y bueno, queda usted para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde de seguro tendrá otra mujer de calidad como mi querida Jenny Villosana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jenny. Muchas gracias.